Bueno, ahora está grabando la charla. Vamos a ver cuando la terminemos de grabar si podemos enviársela a las personas que están acá. ¿No? Tenemos sus mails, así que bueno, vamos a ver si podemos, por las dudas que se hayan perdido algo, agarran y lo pueden mirar de nuevo, no hay ningún problema. Gracias. ¿Lo subís a YouTube? Vamos a ver eso, puede ser que sí, sí, no Es habría lo un más problema. práctico. Lo subís a Sí, sí, YouTube, sí. entonces mandás el link, sale mucho más livianito. Está abajo. Perfecto. Gracias por la recomendación. Vamos a intentarla. Yo te diría de por respeto a los que han llegado puntualmente de ir empezando, no sé qué opinás. Sí, 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 por supuesto. Eso se estaba por decir, lo único que estoy arreglando unas cosas porque se me va y se me viene la conexión, entonces estoy ahí. Cerrate la pantalla, que hoy nos pasó bastante en el bloque. Es A cierto ver. eso. Ahí estamos, ahí nos vemos mejor todos. Ah, está, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, ya les dije a la mayoría, los que entraron y no me escucharon, bueno, también buenas tardes. Gracias a las diputadas nacionales, Alicia Terada, también está Mónica Frade, Marcela Campagnoli, por estar presentes, Estela así Regidor. que... Ah, y Estela también, claro, la saludé hoy. Regidor también está. Sí. Y también Qué está nuestra bueno. amiga Ana Copes de Santa Fe. Qué bueno, che. Qué bueno que se conocen bastante acá, entonces se hace mucho más ameno todo, como le decía la diputada Campagnoli. Exactamente. Lo inicial, creo que es esencial hablarlo, es el tema de cómo está la República hoy, ¿no? Que lo saben muy bien todos, no solo la casta política, no solo un montón de gente, sino todos tenemos en cuenta cómo está el país. Y la verdad es bueno recalcar y empezar a través de la diputada Campagnoli con respecto a la reforma judicial. Yo sé que Alicia Terada tenía ganas de, bueno, ir conduciendo el tema, los temas que queremos tratar, así que lo podemos hacer por ahí. ¿Querés, Alicia? No, está bien, Enzo, ya la Perfecto. anunciaste a la diputada Marcela Campagnoli, que generosamente se ofreció para poder darnos esta charla que seguramente va a ser magistral para todos ustedes, porque lo van a poder entender con facilidad, ya tienen mucha didáctica, mucha facilidad para expresarse, y seguramente van a entender, aunque no sean abogados y aunque no hayan leído todo el proyecto y la media sanción del Senado. Así que, bueno, los dejamos ahora con la diputada Marcela Campagnoli. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora, ustedes van a entender por qué cuando yo salgo a la calle me pongo esto. Basta de impunidad, no a la reforma judicial. Hola, ¿qué tal? Bueno, explicado esto, pasamos a hablar de lo que corresponde, que es para lo que me invitó mi amiga Alicia, a quien le agradezco la oportunidad de llegarme hasta las tierras del Chaco de manera virtual, una tierra bendecida que he disfrutado mucho cuando he estado allí. Y bueno, nos toca hablar de la reforma judicial. Una reforma por lo pronto inoportuna. Vamos a hacer varias calificaciones. Por lo pronto inoportuna. ¿Por qué inoportuna? Porque la Argentina está atravesando la peor crisis que ha tenido. La peor crisis previsional, sanitaria, educativa, económica, laboral. Y el presidente tendría que estarnos convocando a todos para poder sentarnos a consensuar las políticas públicas necesarias para sacar a la Argentina de este estancamiento que se ha profundizado ahora, pero que viene de décadas. Por eso es que decimos que es inoportuna. Después es pretenciosa. ¿Por qué es pretenciosa? Porque dice que es una reforma judicial, pero lo único que reforma es Comodoro Pi. Y hace una reforma cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa, de una cantidad, de una vergonzosa, sin números de cargos, de juzgados, de defensores, de fiscales, pero sobre todo de jueces en el interior del país. Por eso decimos que es inoportuna y decimos que es pretenciosa, pero también decimos que es abusiva, porque el gasto que nos va a generar esto a todos los argentinos, porque la justicia federal no es una justicia provincial, es una justicia que paga la nación, o sea, todos los contribuyentes de la nación vamos a tener que estar aportando los 10.000 millones que va a costar poner en práctica esta reforma entre cargos
infraestructura, tecnología, son de arranque 10.000 millones de pesos. Después serán 6.000 millones por año en sueldos, lo que va a costar esta reforma, que no soluciona el problema a nadie. No, a nadie no. A Cristina Kirchner sí, y sus secuaces. Pero el problema que tenés vos con el divorcio que no te sale, va a seguir igual. El que tiene ella con su empleador, va a seguir igual. El que tenés vos con tu inquilino, va a seguir igual. El problema que tenés que te robaron el auto y todavía no te hizo justicia el juez penal, va a seguir igual. El problema que tenés con cualquier otro problema que tenés a diario, que tenemos a diario los argentinos, van a seguir igual. Porque esta reforma no toca los problemas que tienen los usuarios de la justicia, toca los problemas que tienen los políticos, y no todos los políticos, un sector de la política. Entonces, es inoportuna, es pretenciosa, es abusiva, es atrasada. ¿Y por qué decimos que es atrasada? Porque estamos en las puertas, que empiece a funcionar, deberíamos estar en las puertas, de que empiece a funcionar en el país, el Código Procesal Penal, que se aprobó en el 2014, durante el gobierno de Cristina. En el 2014 se aprobó el Código Procesal Penal, que el gobierno de Cambiemos puso en práctica de manera piloto en varias provincias, y otras provincias ya lo tienen en sus justicias provinciales, el sistema acusatorio. ¿Qué es esto? Para el que no lo conozca, hoy la justicia federal se maneja con el sistema inquisitivo, que pone el impulso de la acción penal en cabeza del juez. A partir del Código Procesal Penal nuevo, el impulso, que se llama sistema acusatorio, el impulso de la acción penal pasa a estar en cabeza del fiscal. Por lo tanto, tendríamos que estar nombrando 5 fiscales por cada juez que hubiera hoy, no aumentar el número de jueces, que en breve van a quedar con un muy buen sueldo, pero sin tareas. Porque el juez lo único que va a tener que hacer es dirimir si el fiscal no se excede en la prueba que pide, si la defensa en juicio está comportándose conforme a derecho, pero va a estar para dirimir cuestiones, no para impulsar la acción. Entonces, inoportuna, pretenciosa, abusiva, atrasada e ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque el presidente Fernández, cuando presenta la reforma, anuncia que en Capital Federal, en lo que conocemos como Comodoro Pi, él iba a fusionar, esta reforma, pretende fusionar los juzgados ordinarios de penal económico, los juzgados de la justicia federal con los juzgados de los juzgados penal económicos. Esos juzgados unidos dan 23 juzgados. Pero como cada uno tiene 2 secretarías, desdobla las 2 secretarías y va a haber otros 23 juzgados más, que no tienen juez. Entonces hay que nombrarles un juez. Lo lógico es que a un juzgado sin juez se llame a un concurso. Para los que no saben cómo funciona el nombramiento de los jueces, hay un consejo de la magistratura que es el encargado de nombrar jueces y también de sancionar a los jueces cuando no cumplen su función. Entonces, el consejo de la magistratura llama a concursos de antecedentes, de oposición, para cada cargo vacante que hay en la justicia de la nación. Entonces, lo que correspondería es cubrir esos 23 nuevos juzgados con un concurso, pues el presidente dijo que no. Dijo que va a nombrar jueces subrogantes. Para los que no son abogados, les explico. Un juez subrogante es aquel que firme en reemplazo de otro que no está, porque se jubiló, porque renunció, porque se murió, porque está de licencia. Entonces, ahí firma el juez subrogante, que cobra un 30% más por hacerse cargo de la firma del juzgado. Entonces, la ley de subrogancias, que esta reforma no dice derogar, prohíbe en su artículo 14 nombrar jueces subrogantes en juzgados que no han tenido antes un juez titular. Por lo tanto, esta reforma nace viciada de 2 cosas: de atraso, por el tema que les expliqué de que cambiamos al sistema acusatorio, y nace viciada de ilegal, porque pretende ya en su enunciado nombrar jueces subrogantes en juzgados que no han tenido antes un titular. Es importante que nos demos cuenta para comparar, ¿no? Nadie dice que no haga falta una reforma en la justicia. Claro que hace falta una reforma en la justicia, pero no es esta. Una reforma integral necesitamos en la justicia. Durante el gobierno de Cambiemos se intentó. Como decía, se puso en práctica el Código Procesal Penal. El ministro Garabano
convocó a una comisión de juristas, de gente que está en la justicia y de académicos para reformar el Código Penal. El Código Penal se envió el proyecto al Congreso, todavía no ha sido sancionado. También se hizo una plataforma de participación ciudadana que se llamó Justicia 2020, donde se dividían en distintas temáticas y comisiones, y en esa plataforma de participación ciudadana los usuarios de la justicia se metían, yo me he metido varias veces, a opinar sobre lo que se planteaba en esa comisión, a decir, no, mirá, yo cuando litigo me pasa esto. Sí, vale. Perdón. Te podías meter en esa plataforma como usuario de la justicia, y realmente era una plataforma que permitía que todos participaran y tener la opinión de los usuarios de la justicia, que son a los que está destinado el servicio de justicia. Además, durante el gobierno de Cambiemos se facilitaron la ley del arrepentido, la ley de la responsabilidad penal de las empresas, la ley de flagrancia, se impulsó el programa de protección de testigos, es decir, se le dieron ciertos impulsos al juez, es decir, ciertas herramientas al juez que pudieran con eso impulsar la acción penal. Pero además se intentó reformas en distintos tribunales, en distintas cámaras. Bueno, desgraciadamente, y además se cubrieron 200 vacantes. Antes, durante el kirchnerismo, la subrogancia era un abuso que hacía el kirchnerismo. Claro, es más fácil nombrar a un juez subrogante que me responda a mí, porque yo lo estoy nombrando para que firme en ese juzgado, a llamar a un concurso. Entonces se hizo un abuso de la ley de subrogancias, hubo un caso de un juez de previsional que fue muy escandaloso, que lo quisieron mover. ¿Qué es lo que hizo Cambiemos? Cuando Cambiemos llegó al gobierno, cubrió, con concursos por supuesto, cada vacante es un concurso distinto, 200 vacantes de jueces. Y llegó a mandar también 136 pliegos más al Senado, que no llegaron a cubrirse porque el Senado después de las PASO no quiso dar el acuerdo a ninguno de los pliegos que habían sido enviados, lo cual es una falta de respeto, además de una inmoralidad. ¿Por qué te digo esto? Porque en el Consejo de la Magistratura están todas las voces, están las voces de la oposición y la voz del oficialismo, y son esos consejeros, junto con la representación del Ejecutivo, la representación de los jueces, la representación de los académicos, que decidieron mandar al Ejecutivo de ese momento los pliegos. Es decir, había consenso para esos pliegos, pero no. El kirchnerismo decidió retirar todos esos pliegos en diciembre con el compromiso de en 30 días volver a enviarlos porque el presidente los quería revisar. Bueno, no los envió, y de esos 136 deberían salir, por respeto a las personas que se sometieron a un concurso, que es largo un concurso, no es algo que se hace en 2 o 3 meses, lleva su tiempo hacer un concurso. A las personas a los postulantes que se presentaron y se prepararon para participar en estos concursos, por respeto a ellos, el presidente de la Nación debería volver a enviar esos pliegos. Bueno, dicho esto, esta reforma no dice un centímetro, ni un centímetro habla del sistema penal juvenil, de una reforma para que los jóvenes estén representados. No hay nada, no hay ni un renglón de eso. Pero sí hay un proyecto del presidente, un decreto del presidente, que crea un consejo consultivo. Un consejo consultivo integrado por 11 miembros académicos, para reformar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Ninguno de esos 11 prestigiosas personas ha pasado nunca por ninguno de esos organismos. Si vos querés reformar un órgano tan complicado como pueden ser estos órganos, por lo menos alguno que haya pasado por alguno de estos organismos, para saber dónde es que se empasta la cuestión, cuáles son las modificaciones más urgentes que necesitan esto. Bueno, todos académicos, ninguno ha pasado por ninguno de estos organismos, pero con otra salvedad, que por eso es que lo denunciamos penalmente al presidente, la coalición cívica lo denunció por abuso de poder al presidente, porque 2 de estos integrantes, por lo menos 2 de estos integrantes, tienen claros conflictos de intereses y no podrían integrar ese consejo consultivo. Para que lo entiendan, cuando una persona es convocada por el Poder Ejecutivo, por el Estado,
a cumplir tareas de asesoramiento, pasa a cumplir la función de ser un funcionario público. A partir de ahí se lo considera funcionario público, aunque sea de honor en la tarea, cumple funciones públicas. Por lo tanto, está comprendido dentro de las incompatibilidades que establece la ley de ética pública. Y ahí claramente habla de que no puede haber conflicto de intereses. ¿Les parece a ustedes que no hay conflicto de intereses? Que el abogado de Cristina Kirchner, la vicepresidente, la mujer más procesada en la Argentina, integre el consejo que va a asesorar cómo modificar la Corte y cómo modificar la competencia de la Corte, un abogado que tiene 4 recursos de queja frenados en la Corte? ¿No hay conflicto de intereses ahí? No hay conflicto de intereses. Este era el doctor Beraldi, con el doctor Arlanián, que es el abogado de Echegaray, en la causa de Oil Combustibles de Cristóbal López. No hay conflicto de intereses en las causas que tramitan estos abogados que han llegado a la Corte, y que es lo que ellos pretenden modificar. Si vos y yo lo sabemos, también lo sabe el presidente de la Nación, y pese a saberlo, decidió igual nombrarlos. Muchachos, soy el presidente de la Nación, hago lo que quiero, los nombro igual, aunque tengan conflicto de intereses. Por eso es que nosotros lo denunciamos por abuso de poder en la justicia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la reforma judicial que pretenden aprobar es la punta del iceberg. Ellos empiezan con esta reforma de Comodoro Pi, pero están yendo contra el procurador Eduardo Casal. El procurador Eduardo Casal es procurador hoy, interino, no porque lo puso Macri, porque lo puso la ley. Durante el gobierno de Cambiemos, la procuradora anterior, Alejandra Gil Carbó, renunció. El presidente Macri envió un pliego para cubrir esa vacante con una mujer, un apellido difícil, el de Casada es más fácil, de Roca, que nunca fue tratado por el Senado. Y entonces, interinamente, cuando renuncia Gil Carbó, lo que dice la ley es que el fiscal más antiguo es el que tiene que cubrir el cargo. Y eso es lo que hizo el doctor Casal, una persona prestigiosa, de carrera, de más de 40 años en la justicia, incuestionada por los integrantes de la justicia, que son que es el jefe de todos los fiscales. Entonces están queriendo llevar puesto a un fiscal de la Nación, como lo quisieron hacer en otro momento también con alguien que todos conocemos, y nosotros estamos apoyando al fiscal Casal, no porque tengamos algo con el fiscal Casal, sino porque es lo que corresponde. Él está ahí por haber sido puesto por la ley, no por el presidente Macri. Y ahora están queriendo no saben si le van a hacer un jury de enjuiciamiento, para lo cual ya cambiaron. El Senado tiene representantes en ese jury de enjuiciamiento que enjuicia al Procurador General. Ya han cambiado al representante del Senado, porque no les daba mucha confianza que fuera a pegarle bien fuerte a Casal. Entonces, por un lado la reforma judicial, que dijimos que es inoportuna, atrasada, pretenciosa, abusiva, cuantitativa y no cualitativa, ilegal. Por otro lado avanzan contra el procurador Casal. Por otro lado, este consejo consultivo inapropiado, que busca reformar todo y que ya todos saben que quieren reformar la Corte y ampliarla. Y por otro lado, el traslado de los jueces que hoy se concretó. El traslado de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli son jueces que en el 2018 el ministro Garabano en su momento consultó a la Corte para trasladar, porque los concursos llevan su tiempo, a jueces de un tribunal a otro, jueces que también eran federales, jueces que también eran penales, y hizo la consulta en la Corte. Y la Corte, en la acordada 7 del año 2018, dijo que sí, que podían ser trasladados porque era la misma jurisdicción y la misma competencia por la materia. Y de eso estuvieron de acuerdo en aquel momento. El Senado no dijo nada en aquel momento, estaban de acuerdo con esto que se hizo. Pero bueno, ahora como esos jueces justo son los que entendieron después en la causa de los cuadernos, están en el ojo de la tormenta y en la mira de la vicepresidente. Entonces, ahí se va completando toda la
Bueno, y les explico qué es lo que pasó con estos jueces. Estos jueces hicieron un recurso ante la jueza de primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo. Esta jueza dijo que el Senado no se podía expedir hasta tanto ella resolviera el fondo, no se podía expedir por los traslados de ellos, sin perjuicio de ellos. Ellos dijeron, nosotros no le vamos a obedecer a la jueza porque no puede limitarnos las juezas en nuestras facultades. Error. Si nosotros somos los que diseñamos las leyes, los que construimos las leyes, los que dictamos las leyes que después tienen que cumplir todos los argentinos, ¿cómo no vamos a aceptar una resolución judicial que es ley entre las partes? Una vergüenza lo que pasó. Pero bueno, siguieron avanzando con ello, y hoy la Cámara la Cámara del Senado decidió separar a estos jueces que entiendo yo, que ya presentaron el per saltum en la Corte. Espero que la Corte, que se expide muy poco, pese a que cobra mucho, se expide muy poco, pueda expedirse conforme a derecho. Nadie está pidiendo que hagan algo que no corresponde, conforme a derecho. Pero ahora, para cerrar y darle la palabra a Alicia, les cuento qué es lo que pasa con la reforma en cuanto a votos. Ha sido aprobada por el Senado, ahora tiene que venir a diputados. En diputados pueden pasar dos cosas: que se trate y que no consigan los votos. Hoy no los tendrían, aparentemente, pero sabemos cómo son algunos diputados, que hoy te dicen que no lo van a votar, pero después les ofrecen lo que sea, un cargo a algún juez, porque han triplicado la cantidad de cargos que propusieron al principio, de 379 cargos de jueces y distintas magistraturas, estamos ya en 900 y pico. A eso hay que sumarle la cantidad de empleados necesarios para cubrir esas estructuras, y vamos a andar en los 1.700 cargos en total. Por eso es el volumen del gasto que significa, que obvio, si es una reforma que sirve para todos, no es un gasto, es una inversión tener buena justicia. Nadie está diciendo que no haya que gastar en justicia. Lo que te estamos diciendo es que es un gasto excesivo para el nulo efecto que va a tener en los usuarios de la justicia. Pero bueno, si llegasen a conseguir los votos, depende si se hacen reformas y se aprueban por mayoría simple, bueno, vuelve al Senado y el Senado puede insistir, con una mayoría simple, puede insistir en la reforma original. Ahora, si en diputados se aprobara con una mayoría de 2/3 partes, el Senado, para insistir, tiene que conseguir 2/3 partes, para poder insistir en la reforma que ellos pretenden. De todas formas, yo tengo la esperanza de que si esto se llegase a aprobar, la justicia, como lo hizo en el 2013, la declara inconstitucional, porque es claramente inconstitucional por lo que les mencioné, de lo ilegal, con las subrogancias, por lo que les mencioné, de que saca al juez natural con las fusiones que pretende hacer, y además porque deja a la justicia penal ordinaria totalmente dibujada, colgada de un papel. La justicia penal ordinaria, donde va cuando vos te roban el auto, cuando te robaron a tu casa, va a la justicia penal ordinaria. Como son juzgados de la nación y la competencia tiene que pasar a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, estos tribunales prestigiosos de más de 100 años, con juzgados formados y jueces incuestionados, van a quedar sin trabajo, porque se les terminan las causas y quedan sin trabajo. Entonces lo lógico hubiera sido, como tienen la misma competencia, porque son jueces de la nación, es decir, que pueden pasar a ser jueces federales, y la competencia es la competencia penal, hubiera sido una reforma a costo cero, porque no habría que haber tenido ni más cargos, ni habría que haber tenido nuevos empleados. Y termino con esto. ¿Qué inconvenientes tiene? Lo decía muy bien en un artículo el fin de semana Hernán Capielo, el cuestionamiento de inconstitucionalidad, los tiempos que llevaría a instrumentar esta reforma, porque hay que establecer los lugares donde se desempeñarían estos juzgados, hay que crear los cargos, hay que generar los recursos necesarios. En el presupuesto para el año 2021 del Consejo de la Magistratura estos cargos no están. Hay que hacer los concursos. La Corte tiene que habilitar los nuevos tribunales que hoy no existen y que esta reforma estaría creando.
Entonces se va a empezar a tratar ahora esta reforma, va el Consejo Consultivo también a empezar a hacer plenarios invitando a distintos académicos y también a los ministros de la Corte. Yo no sé si conviene, espero que los ministros de la Corte no vayan, porque si ellos se manifiestan, después van a decir que los ministros de la Corte no pueden entender, porque ya han manifestado previamente su opinión. Así que bueno, estamos luchando, todos los diputados de Juntos por el Cambio, que han hecho una gesta heroica el martes, viniendo de todas partes del país para sentar precedente de que las sesiones tienen que ser presenciales, sobre todo para cuando nos toque tratar temas donde no hay conflicto, donde no hay consenso, sino que hay conflicto, como la reforma judicial, la reforma previsional, el impuesto a la riqueza. Así que, por supuesto, estoy abierta a las preguntas que después quieran hacerme, y le entrego la palabra a mi amiga Alicia Terada. Muchísimas gracias, Marcela. Realmente muy claro y esclarecedor todo lo que has explicado. Sinceramente, yo participé en el 2013 cuando se sancionaron esas famosas leyes de democratización de la justicia. Eran tan descabelladas que, por ejemplo, para la elección de los jueces se hacía en la misma boleta, en la boleta de las elecciones de los candidatos a cargos públicos. Una cosa totalmente fuera de, inclusive, por supuesto que fue declarada inconstitucional, porque para eso se creó el Consejo de la Magistratura, que es el organismo natural que ayuda y está en el proceso de selección de jueces. Pero como bien decía Marcela, esta ley lo único que quiere es garantizar la impunidad para Cristina Fernández de Kirchner y todos sus secuaces, pero no quiere una reforma integral de la justicia, que es lo que haría falta. Porque fíjense, me gustaría a mí referirme a lo que es la justicia federal en mi provincia, en la provincia del Chaco. En la provincia del Chaco tenemos 3 juzgados federales. El juzgado federal 1 y 2, que funcionan en la capital, en la ciudad de Resistencia, y el juzgado federal de la localidad de Sáenz Peña, que es la segunda ciudad importante de la provincia del Chaco. Pero fíjense, el juzgado federal número 1 está a cargo de la jueza Zunilda Nirenberger. Ella hizo todo el proceso, por supuesto que en el 2018 se cambió del juzgado civil federal número 2 al 1, y fue ratificada por la Corte, como bien lo expresó la diputada Campagnoli, a través de una acordada que ratificó todo el proceso que cumplió de concurso y también ante el Consejo de la Magistratura. Hoy, justamente, en el acuerdo que corresponde al Senado, hoy nuevamente ella tiene que volver a pedir el acuerdo del Senado. ¿Por qué? Porque al Senado se le ocurrió que los nombramientos producidos, inclusive reconocidos por la Corte, son nulos. Y entonces, por lo tanto, renueva todo ese proceso, y hoy justamente se hizo la audiencia para un nuevo acuerdo para la jueza Zunilda Nirenberger. El juzgado federal número 2 está por supuesto vacante, porque como dije, era la doctora Nirenberger la que estaba a cargo de él, quedó como subrogante el doctor Bosch, pero sigue sin poder ser nombrado, porque cuando estuvo a punto de ser nombrado con pliegos enviados por el entonces presidente Mauricio Macri, que hizo la nueva gestión de Alberto Fernández, mandó de vuelta todos esos pliegos, los dejó en suspenso, y hoy por hoy continúa ese juzgado con la vacante. Y el juzgado de Sáenz Peña, que cuando fue creado, durante 30 años no entró en funcionamiento, y cuando entró en funcionamiento y se nombró, hoy nuevamente está subrogado por el doctor Miguel Aranda, pero recién, el 21 de agosto, se designó a quien sería su titular, el doctor Miguel Inocente. Lo que quiero decir es que todas estas situaciones demuestran a las claras la deficiencia y la ineficiencia que hay en relación a los procesos de nombramiento y demás. Ni hablar de la Cámara Federal de Apelaciones Civil y Comercial, en donde su presidenta, la doctora Delfina de Nogens, estuvo durante 7 años su nombramiento en cartera, porque resulta que la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no quería que se la nombre, y entonces cajonearon su nombramiento,
y recién con la asunción del presidente Macri se regularizó su nombramiento y pudo estar en el lugar que está hoy como presidenta de esta Cámara. Les quiero comentar que también tenemos un tribunal oral en lo criminal federal en la ciudad de Resistencia, pero ese tribunal tiene a 2 de sus integrantes jubiladas, la doctora Yunes en el 2014 y la doctora Ana Order en el 2017. Hoy está en forma provisoria el doctor Iglesias, Juan Manuel Iglesias, que también su nombramiento está cuestionado, porque también estuvo en la misma situación de la doctora Nirenberger, y hoy habría tenido nuevamente una nueva audiencia para renovar ese acuerdo. Pero lo más importante de toda esta situación, y creo que los abogados o los profesionales del derecho, como la doctora Velardes, a quien la veo acá en el Zoom, saben perfectamente que funcionan en lugares que no tienen internet, que tienen que suspender audiencias porque no las pueden seguir, que los lugares son totalmente antifuncionales, y ni hablemos de que hace más de 40 años existe hoy lo que se denomina el esqueleto, porque es un esqueleto de un edificio frente acá a la Plaza Central, en un lugar que es del Poder Judicial, pero que nunca se terminaron de construir, ni el edificio para la Cámara Federal, ni tampoco para el Juzgado Federal. Creo que ahora aparentemente se le daría un nuevo impulso porque están anunciando que recién el año que viene llamarían una nueva licitación, pero han pasado 40 años. Esa es la situación nuestra. Pero sin embargo, en esta llamada reforma judicial, para la provincia del Chaco se crean 2 juzgados penales nuevos para Resistencia y un juzgado federal penal para Sáenz Peña, una nueva Cámara Civil de Apelaciones y un nuevo tribunal oral. ¿Les parece a ustedes que hace falta? No, no hace falta. Porque todos estos tribunales, de acuerdo a la ley, comenzarían con casos nuevos, porque los otros continuarían con la misma competencia. Entonces, cuando nos preguntamos y vemos, en realidad, esta ha sido la prenda de cambio de cada uno de los gobernadores, en cuyas provincias se crean juzgados, tribunales y cámaras totalmente innecesarias, con un gasto público de más de 10.000 millones de pesos solamente en sueldos, cuando hoy por hoy le estamos sacando a cada uno de nuestros jubilados la real movilidad jubilatoria que les correspondería con el famoso ajuste fiscal, del cual terminan siendo ellos la bisagra del ajuste fiscal de este gobierno que se dice de justicia social. Entonces, la verdad es que todo lo que está pasando es muy grave, y sinceramente nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando de la misma manera que lo hicimos este martes. Quiero comentarle, porque he tenido muchos pedidos de gente que me dice explique qué es lo que pasó el martes, porque no entendemos bien. Bueno, el martes el presidente Sergio Massa convocó una sesión. Esa sesión especial tenía que ser presencial, porque el protocolo que se armó por la pandemia, les comento, el reglamento dice que las únicas sesiones que se pueden producir son las presenciales, y que tienen que ser en el recinto legislativo. Con el tema de la pandemia y el ASPO, o el aislamiento, o la cuarentena, no pudimos cumplimentarlo eso, entonces se definió, por el acuerdo total de todos los bloques legislativos, hacer un protocolo que permitiera lo que se denominó las sesiones telemáticas o las sesiones mixtas, que podían ser presenciales una parte y otra parte a través de videoconferencia. De hecho, que ese protocolo tuvo un plazo de vigencia de 30 días, cayó, y luego fue renovado por el acuerdo total de todos los bloques por 30 días más. Pero ese protocolo cayó el 7 de agosto. Y durante todo este plazo, hasta la convocatoria a esta sesión especial, no hubo ninguna convocatoria por parte del presidente Massa a todos los bloques integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio. Pero sin embargo ellos firmaron un acuerdo, digo ellos en el sentido que no solamente fue el bloque del oficialismo kirchnerista, sino también aquellos bloques que son funcionales a esto, inclusive la izquierda. Inclusive los 2 diputados de la izquierda no solamente avalaron toda esta ampliación de protocolo irregular, porque la única manera de que este protocolo pueda ser prorrogado por 30 días hábiles más podía ser por el consenso mayoritario
de todos los bloques, cosa que no sucedió porque nunca los bloques de Juntos por el Cambio fueron convocados siquiera para tratar o para discutir esta prórroga del protocolo, porque nosotros insistíamos en que las sesiones debían ser presenciales, porque nuestro temor, y seguramente va a ser, de que al prorrogar por 30 días hábiles más, metan por la ventana todos estos proyectos o todas estas sanciones de leyes que consideramos que son totalmente perjudiciales e inconstitucionales, como la reforma de la justicia, como la reforma tributaria, como la movilidad jubilatoria, y todos este tipo de leyes que consideramos que son en contra del ciudadano. Por eso me gustaría, ya que está presente acá la diputada Mónica Frade, que acaba de plantear un amparo, que ayer tuvo una resolución de la Cámara Contenciosa Administrativa, que es un antecedente importante y que refuta el planteo de la nulidad, que a través de un amparo estamos por presentar el lunes o martes de la semana que viene, nulificando totalmente la sesión del día martes y la consecuencia aprobación de esta ampliación de protocolo por 30 días más. Mónica Frade, si estás por ahí, ¿podrías por favor explicar el amparo que vos planteaste y cuál fue la resolución de la Cámara, que nos da un valioso antecedente que fortalece nuestra posición respecto de la ilegalidad e inconstitucionalidad de todo lo que hicieron? Bueno, aquí estoy, gracias a Alicia, Marcela, Sara, Estela, a todos y a todos los que están presentes, un abrazo a Chaco, que fuera de Capitanich es una bellísima geografía. Voy a ser sintética, porque la verdad que es muy aburrido el tema, y voy a tratar de traducirlo para los que no están, digamos, en el lenguaje del derecho no están muy familiarizados. En el mes de mayo, y esto hay mucha confusión, por eso lo voy a explicar, en el mes de mayo el Congreso no estaba funcionando. Sobre el texto de la pandemia también se había cerrado el Congreso. Así que, digamos, no me conformé con eso y decidí interponer un amparo para la apertura del Congreso y para que me permitieran hacer sesiones presenciales, porque para eso nos pagan. Unos días después del inicio del amparo, se retoma la actividad por vía, como bien explicaba Alicia, por vía telemática, se firmó un protocolo de funcionamiento virtual. Yo participo en esa sesión virtual con enormes dificultades de conectividad, no me pude loguear, no pude votar, y cuando pretendí plantear ese tema, por supuesto Sergio Massa, que es soberano del sonido de este sistema, me muteó, no me permitió hablar, y entonces todo eso, con las versiones taquigráficas, lo introduje en ese trámite como un hecho nuevo, de cuál era la dificultad del nuevo funcionamiento virtual. Yo seguí insistiendo en mi derecho a sentarme en la banca presencial, porque esto que le llamaban sistema mixto, en realidad no era tan mixto, solamente proporcional a cada fuerza política iban algunos diputados, no más de 35 o 40. Primera instancia, lo que presumía que fue rechazado el amparo, la acción de amparo, con viejas jurisprudencias que indican que un poder no puede tener injerencia, el poder judicial, en el poder legislativo, y me aplican el fallo que había obtenido, que había recaído en la causa de la senadora Kirchner en su planteo de declaración de certeza en la Corte, donde ella pedía que la Corte Suprema interpretara el reglamento de la Cámara en el Senado. Por supuesto, eso es absolutamente improcedente y está bien rechazado. No era el planteo que yo había hecho en el amparo, porque yo no quería que interpreten nada, sino que apliquen el reglamento de la Cámara de Diputados, que para nosotros es la Constitución interna. O sea, nuestro reglamento indica cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, cómo funcionan las sesiones y cómo debe comportarse el presidente. Por lo tanto, hago una apelación que va a la Cámara Contencioso Administrativo,
interviene en la sala 4, estuvo como 3 semanas durmiendo ahí, esperando el resultado, y ayer, 3 de septiembre, me notifican, o sea, 2 días después de la sesión donde nosotros habíamos planteado que era nula porque había caído ese reglamento, ese protocolo de funcionamiento virtual, me notifican, me rechazan. Esta es la primera vez que un rechazo lo celebré mucho, me rechazan la apelación, pero porque el tratamiento ya era inoficioso. La causa era abstracta. Y los jueces, por unanimidad, dicen que la causa es abstracta porque estaba caído el reglamento, el protocolo, perdón, de funcionamiento virtual. O sea que en realidad no tenía sentido que traten mi pedido porque a criterio de los 3 jueces el protocolo virtual había caído por falta de consenso, exactamente lo que nosotros habíamos planteado 2 días antes. Mónica, traducir a los que no son abogados, ¿qué significa una causa abstracta y algo inoficioso? Sí, esto hubiera tenido otro resultado si hubiera sido antes de esa sesión, pero no después. ¿Qué es lo que plantean los jueces? Ya no tenemos nada para resolver, porque al haber caído ese protocolo, según los fundamentos de los jueces, ese protocolo virtual, vos podés ir y sentarte a tu banca. Y los jueces ahí puntualizan algo que no merece ninguna confusión, aunque ayer en la resolución que salió de la Cámara, de las autoridades de la Cámara, tratan de desmentirlo. Los jueces dicen, el protocolo hoy, no tratamos este tema para usted porque el protocolo ese ya cayó porque no hubo consenso para una renovación. Y acá venía el tema del consenso. ¿Qué es consenso que tanto planteamos el día martes? El consenso para nosotros es el acuerdo de todos, absolutamente todos los bloques representados en la Cámara de Diputados. La interpretación del oficialismo es, y es lo que hicieron, renovamos el protocolo con la mayoría, o sea, el oficialismo con bloques menores. Si esto fuera así, fíjense que cada mayoría que viene al Congreso podría juntarse por mayoría, usando esa mayoría, y podría cambiar la regulación interna que nosotros tenemos. Y esto es sagrado, no se cambia, y para cambiar, es como la Constitución, para cambiar tenemos que estar unánimemente de acuerdo. Por lo tanto, ese fallo, que cae en un momento absolutamente oportuno, no es la nulidad de la sesión, pero me concede la razón en cuanto a que nos concede que el protocolo de funcionamiento estaba caído. Por lo tanto, ese fallo va a ser utilizado para la acción de amparo que vamos a estar iniciando el lunes o martes para nulidificar, es decir, que quede sin efecto esa sesión que se hizo, de la manera que se hizo, donde los presentes estábamos ausentes, y los ausentes estaban durmiendo, como Leopoldo Moro, en su casa arriba de un sillón. Entonces, este fallo es muy importante para eso, si bien son cosas independientes y van a ser tratamientos independientes, pero viene a innovar, por eso se están matando los constitucionalistas de un lado y del otro, en la interpretación de cuál es la validez que tiene cuando me dice eso. Por supuesto, el oficialismo, a quien este fallo les ha caído bastante mal, dice, no, eso se refería al protocolo anterior, no el que renovamos el día 1. Y esto hubiera sido así si a mí me hubieran notificado eso antes del día 1, pero eso está resuelto por los jueces el día 3 de septiembre. Por lo tanto, eso es lo que marca que nos asiste la razón a nosotros porque es posterior. 2 días después los jueces dicen, efectivamente el protocolo no está más. Por lo tanto, ahora estamos inmersos en un entuerto que nadie sabe cómo sigue, pero la pelota la tiene Sergio Massa y toda su banda en la Cámara de Diputados, y perdonen el lenguaje, pero para mí eso es una banda de fascinerosos. Así que
Si no entendieron algo, me lo preguntan, pero es en términos generales eso, tratando de que entiendan que esto no es la nulidad de la sesión del martes, sino que viene de atrás y que nos cae en un momento maravilloso. Claro. Aprovecho para, justo que estaba hablando la diputada Frade, hicieron una pregunta hacia ella con respecto a lo que habló. Le voy a leer, o usted puede leer en el chat como quiere, igual leo para que las otras personas Sí, escuchen. sí. Con respecto a si puede explicar el párrafo del fallo donde dice las circunstancias actuales referidas al momento de la sentencia. Bueno, las circunstancias actuales al momento de la sentencia, el juez dice, los 3 jueces por unanimidad dicen que las circunstancias actuales al momento de la sentencia son que no hay más protocolo de funcionamiento, que ya está caído. Al estar caído, recobra valor, lo único que tiene valor es el reglamento donde nos indica que tenemos que ir y sentarnos en nuestras bancas, la presencialidad de nuestra tarea en el Congreso. Si eso ya no está, yo mañana con ese fallo en el bolsillo, Massa convoco a una sesión, yo voy y me siento en mi banca. Perfecto, muy claro. Con respecto a los jóvenes, ¿qué nos pueden decir a los jóvenes? Bueno, yo tengo 18 años, así que me considero joven, y lo soy. ¿Qué me pueden decir a mí, por ejemplo, la diputada Terada? Bueno, yo suelo hablar mucho con Alicia y ella me da consejos, ¿no? Pero la diputada Terada, Campagnoli, también Frade, si quiere, no hay ningún problema en dar ¿qué le puede decir a la juventud con respecto a el estado de incertidumbre que tenemos actualmente en la República? No sabemos qué puede pasar, qué pasa con la Yo voy a economía, qué decir pasa una con la sola cosa y política. las dejo a las disertantes porque me siento una usurpadora. No. Nunca dejar de pelear, no darse por vencido sin pelear, aunque el camino parezca difícil y aunque el resultado sea adverso, porque lo importante no es el resultado, es el camino, es la lucha que vamos a dar en la defensa de nuestros derechos, de la Constitución, de la división de poderes. Es un camino largo, como dice siempre Lilita, es un camino largo, sinuoso, complejo, el menos fácil, pero es el que te va a dar a lo largo de los años, y cuando ya tengas más años, como nosotras, te va a dar esa sensación de paz y de deber cumplido, y la felicidad está ahí. Bueno, yo lo primero que te voy a decir es que yo entiendo que estén pasando un momento de incertidumbre, pero cuando yo tenía tu edad estábamos en un gobierno militar. No podíamos pensar, no podíamos decir, o sea, pensar podíamos, pero no podíamos leer los libros que queríamos, no podíamos reunirnos en la calle, no podíamos, y mucha gente desapareció, murió. Entonces, hubo momentos que se estuvo peor. Eso por lo pronto. Por lo segundo, como dice Mónica, no bajar los brazos. Es decir, nosotros tenemos un país bendecido, donde no hay conflictos raciales, no hay conflictos religiosos, no hay conflictos fronterizos, tenemos los mejores suelos, tenemos los mejores vinos, tenemos el mejor clima. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los argentinos? Nos pasa lo que nos pasa, que hemos tenido malos gobiernos, nos ha tocado perder, nos ha tocado ganar, y no hemos encontrado un verdadero rumbo en cuanto a resolver los problemas económicos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con más política. Hoy me entrevistaba una persona y me decía, bueno, pero yo querría una oposición que no esté apichonada. Yo le digo, ¿pero a vos te parece que la oposición está apichonada? ¿A cuál oposición te referís? ¿A Graciela Camaño? ¿A Nicolás del Caño? ¿A Romina del Pla? ¿A José Luis Ramón? Porque ellos también entraron por la oposición. Nosotros hemos denunciado en la justicia al presidente por abuso de poder, nosotros hemos denunciado en la justicia al jefe de gabinete, nosotros estamos judicializando una sesión que creemos que fue irregular, que es nula. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Te decía, con más política. Y para tener más política también hay que involucrarse. Entonces, a veces yo entiendo que los jóvenes, como los jóvenes nacieron en democracia, no saben lo que es perder la república,
lo que es no poder votar, elegir a tus gobernantes, lo que es no poder reunirte, lo que es no poder hacer de tu vida lo que vos quisieras, porque hay una dictadura que te lo impide. Entonces, a veces no valoran lo mismo que lo valoramos nosotros, que una vez lo perdimos. Entonces, es importante formarse ciudadanamente, pero también es importante para nosotros, para los dirigentes, hablarle a ustedes de los temas que sé que a ustedes les preocupan, que tal vez no son los temas que hoy nos preocupan más a nosotros, que estamos tan enfrascados con defender la República. Yo sé que ustedes están preocupados por el ambiente, yo sé que ustedes quieren un mundo distinto, quieren un mundo sustentable, y nosotros tenemos que empezar a hablarles a ustedes de eso. Yo sé que ustedes están preocupados por la educación sexual, porque quieren poder tener una vida libre, respetando al otro en sus decisiones, con educación que les permita evitar embarazos no planificados o relaciones sanas, y para eso hace falta que se los eduque desde el jardín de infantes, y tenemos que tener la mente abierta para eso, y no rasgarnos las vestiduras. Yo sé que ustedes están preocupados por cómo se trabaja, qué lugares van a tener ustedes, y bueno, Argentina tiene muchas posibilidades. Argentina no solamente es el campo lo que le da dólares a la Argentina, que 6 de cada 10 dólares vienen del campo en la Argentina. La industria del conocimiento es impresionante, es una de los 3 unicornios de Argentina, es el campo, el turismo y la industria del conocimiento. Todas las aplicaciones que se están generando desde Argentina, todo lo que es el teletrabajo, el asesoramiento internacional que se hace desde Argentina, porque es más barato en nuestro país hoy a cambio del dólar. Entonces, hay muchas posibilidades. Y yo sé que otra cosa que a ustedes les preocupa es la justicia social. Y a veces nosotros, que nos la pasamos quejándonos y decimos, pero no, este país de cuernos, pero será posible el país que tenemos, qué sé yo, y este gobierno de miércoles, y estos planeros, estos negros de miércoles que no laburan y solamente reciben planes. Y hay veces que el Estado tiene que dar respuestas a esa gente. Muchas de estas personas no son culpables de la situación en que les tocó vivir. Yo creo que sí, que habría que pedirles una contraprestación de determinadas formas, que no solamente todo sea planes, sino que empezar a construir un país con cultura de trabajo. Pero a veces el Estado tiene que estar presente, porque a mí me importa mucho el mérito. Yo creo que en el mérito de las personas que tienen que progresar y que tienen que crecer conforme al esfuerzo, qué sé yo, pero no todos partimos de la misma línea de partida, línea de salida. Y seguramente vos tuviste la oportunidad de ir a un buen colegio, te has esforzado, has ido a una universidad. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces, el Estado también tiene que estar ahí para darle respuestas a esas personas que no tuvieron las mismas oportunidades. Entonces, yo por supuesto que los aliento, y yo me metí en política para que mis hijos no se fueran del país. Cuando fue el 2001, el 2002, que se vayan, y fue el que se vayan todos, y yo veía que mis amigas que tenían hijos más grandes que los míos, les sacaban la ciudadanía europea, los anotaban en universidades, en sus colegios en el exterior, y yo tenía hijos pequeños, y yo decía, yo no quiero crecer, no quiero que mis hijos crezcan y piensen que se tienen que ir del país. Por eso fue el empujón que necesité para meterme en política. Pero yo creo que ustedes tienen que hacerse oír, pero también tienen que involucrarse. También tienen que involucrarse, porque todo lo que estamos haciendo nosotros es para ustedes. Mira, yo el otro día veía una serie y me impactó un poco, ¿no? Una serie fea, la verdad que no es una linda serie, El cuento de la criada, es muy violento el tema. Pero ahí empiezan a cercenar libertades. Las mujeres pasan a ser cooptadas por el Estado como vientres fértiles, las mujeres fértiles, para los funcionarios que sus hijas son infértiles, que sus mujeres son infértiles. Y empiezan a cercenarle todos los derechos, las mujeres ya no disponen de su salario, ya no trabajan, tienen que ser criadas para poder procrear. Y la protagonista que va y viene empieza a decir, pero ¿cómo no nos dimos cuenta de esto? ¿Cómo no vimos venir que podía pasar esto cuando cerraron el Congreso? ¿Cómo no vimos venir que podía pasar esto cuando empezaron a violentarnos con que no podíamos pensar lo que estábamos pensando? ¿Cómo no vimos venir esto cuando empezaron a cercenarnos los derechos a las mujeres? Entonces, ustedes que son jóvenes, que no vivieron la dictadura, tienen que estar atentos y formarse en ciudadanía para sacarse el traje de habitante y empezar a ser ciudadanos, involucrarse cada uno desde el lugar que puede. El que tiene perfil de político lo será político, el que tiene perfil social lo hará desde una ONG, el que tiene perfil religioso lo hará desde su parroquia, pero todos tenemos algo para aportar
para modificar nuestro metro cuadrado y no quedarnos tirados en el sofá de nuestra casa con el control remoto en la mano, insultando al televisor con lo que está pasando en la Argentina. Todos tenemos que involucrarnos desde el lugar que cada uno pueda. No todos tenemos las mismas oportunidades, ni las mismas realidades, o las mismas habilidades, pero todos tenemos una misión. Todos vinimos acá para algo. Y es conectarte con vos mismo, saber qué es lo que te está pasando, saber qué es lo que vos podés dar y decidirte a hacerlo. Y vas a estar, como te decía Mónica, pleno y feliz, como le pasa a mucha gente que yo le insisto que tiene que fiscalizar, y yo digo, vas a ver que después vas a estar muerto a las 12 de la noche cuando termines de fiscalizar, pero vas a saber que cuando terminaste de fiscalizar sentiste, la pucha, qué lindo que es esto, de sentir que fui útil para mi país, aunque sea un día al año. Entonces, a eso los convoco a los jóvenes, a no bajar los brazos, a que reconozcan el país maravilloso que tienen. Tenemos un país increíble. Yo no he viajado mucho, pero las pocas veces que pude viajar, me comparo y sí, obvio, tal vez en el otro tenés más facilidades para algunas cosas, pero nuestro país tiene un potencial, es como un corcho, lo quieren hundir pero no pueden. Y no lo vamos a dejar que lo hunda. Nos vamos a tomar el vino antes. Alicia. Bueno, todo lo que dijo Marcela queda un poco por decir, pero realmente es importante que ustedes los jóvenes se involucren. Siempre decimos lo mismo, que se involucren, que se capaciten, que realmente tengan ese espíritu de los principios, que nunca los pierdan, esos principios que seguro que ustedes los mamaron en sus casas, que es el no robar, el no mentir, el no usar al otro, que son los principios básicos de cualquier religión o de... inclusive fuera de la religión, también son principios morales que hacen a la ciudadanía. Por eso me parece importante que ustedes puedan involucrarse, que puedan ser protagonistas de esta epopeya, porque lo que se viene no va a ser fácil. Yo no sé si se entendió bien lo que quisieron hacer o lo que hizo el kirchnerismo el martes 1 de septiembre. Lo que hizo el kirchnerismo a través de asociarse, digamos, con esos secuaces, porque en definitiva son bloques secuaces o aliados, lo que terminaron haciendo es violar el artículo 29 y 36 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el 29? Habla de que el Congreso jamás puede dar la suma del poder público ni facultades extraordinarias al presidente de la Nación. Y por supuesto que el 36, que habla del atentado al orden institucional, se produjo ese atentado. ¿Por qué? Porque nos acallaron, porque acallaron a la oposición, porque lo que quieren es manejar ellos de la manera en que quisieran, a su antojo, aunque sea violando la Constitución, aunque sea ilegal el procedimiento que hagan, lo quieren hacer. Por eso es gravísimo. Por eso cuando nosotros decimos que estamos yendo hacia Venezuela, está clara la maniobra que lo están haciendo. Porque lo del 1 de septiembre no fue solamente decir que ellos pueden más que nosotros, no. Lo que buscan es acallar a la oposición, lo que buscan es una suerte de golpe institucional para realmente quedarse con todo el poder y hacer lo que les dé la gana. Y eso es lo que no podemos permitir. No solamente nosotros, los legisladores, sino también todos ustedes, ciudadanos comprometidos, interesados, que hoy, un viernes a la tarde-noche, están involucrados en lo que significa y poder entender lo que es la reforma de la justicia, que en realidad no es una reforma de la justicia, sino es ir por la justicia para garantizarse impunidad. Esa es la realidad de lo que se está haciendo, y es por lo que tenemos que estar alertas todos, inclusive ustedes los jóvenes, tienen que ser protagonistas para poder enseñarle a los amigos, con quienes tengan contacto, qué es lo que está pasando en nuestro país y por qué es importante que cada uno de nosotros esté alerta y si es necesario salir a las calles, porque la hegemonía del poder, a quien le tiene miedo, es justamente al poder del pueblo, a la manifestación de la gente que le dice, basta, hasta aquí llegaste, esto no vas a poder seguir haciendo. Así como hoy por hoy, por ejemplo, gran sector de los jubilados que creyeron en la promesa de campaña del presidente Alberto Fernández de un aumento ni bien asumiera del 20% de los haberes jubilatorios, y que fueron estafados, porque hoy en vez de darle el 20% le da migajas de lo que él considera que debiera darle, sin respetar siquiera
la ley de movilidad jubilatoria que hoy por hoy está suspendida por un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, creo que está también acá presente Estelita Regidor, también está Carolina Castex, que es nuestra diputada nacional por Santa Fe, si alguna de ellas quisiera también agregar algo para enriquecer esta charla, adelante. Por supuesto, por supuesto. Aprovecho de decir que también está la diputada Ida Ayala, por las dudas, acabo de verla por eso. Ah, bienvenida Ida también. Sí, parece que desde hoy está, pero yo no la vi. Y bueno, y para finalizar, se puede decir, para un último tema como para cerrar, que es algo que yo personalmente estoy viendo que está pasando muy por debajo en los medios de comunicación y un montón de otras cosas. Con respecto a que nosotros estamos todos en nuestras casas, ¿no? Y afuera se ve, por ejemplo, en el caso de Chubut, que están la apertura de la cantidad de casinos, por ejemplo, de Cristóbal López. Se está dando eso. ¿Qué opinión tienen con respecto a eso? La diputada Campagnoli, que le escuché unas palabras el otro día, creo que en el canal de Majul, Sí. y Alicia también. ¿Qué pueden decir sobre eso? ¿Qué opinión tienen? Vergonzoso. Yo ayer publiqué un Twitter justamente por eso, también. Es decir, mientras vos no te podés reunir con tus familiares, mientras el papá de Solange no pudo ir a darle un abrazo a su hija en sus últimos momentos, sí pueden reunirse las personas en los casinos de Cristóbal López, en la provincia de Chubut, que tiene cerradas sus escuelas desde hace 2 años. Es escandaloso y yo invito a la población a manifestarse por redes con estos temas. Yo sé que redes no es todo, pero ha logrado mucho la población manifestándose en los distintos medios, en las redes, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en las cartas de lectores, en las marchas con sus cacerolas, se han hecho oír. Y muchas veces este gobierno ha dado marcha atrás gracias a ustedes, no gracias a nosotros. Nosotros hemos presentado proyectos por estos temas, pero lo que realmente lo frenó al gobierno han sido ustedes en la calle, han sido ustedes en sus redes, han sido ustedes con el Change.org, manifestándose permanentemente. Y creo, y esa es mi esperanza en este pueblo de la nación argentina, este movimiento cultural, ciudadano, republicano, que ha crecido desde las marchas del 2013 por la República, con las marchas del fiscal Campagnoli, con las marchas del fiscal Nisman, con las distintas marchas que se hicieron para defender las instituciones este año, yo tengo esperanzas. ¿Y por qué tengo esperanzas? Porque yo no me olvido que en el 2011 Cristina Kirchner sacó el 54% de los votos, pero el segundo, Wiener, sacó el 16%, es decir, un 40% de diferencia. El año pasado, con todas las dificultades que tuvo Cambiemos para poderle dar respuestas a las necesidades que tenía la gente, se dieron muchísimas respuestas, pero faltaron, 4 años no alcanzan, 4 años después de 30 años de desidia y de gobiernos peronistas no alcanzaron para dar las respuestas necesarias. Pero así todo, el 41% de los argentinos nos acompañó. Es decir, la diferencia fue apenas de 7 puntos. Entonces yo confío en este movimiento ciudadano republicano que no tiene dueño, porque además de ese 41%, hubo otros 12% que tampoco votaron al kirchnerismo, porque saben que avasalla las instituciones, porque saben que no es republicano, porque saben que es corrupto, porque saben que le gusta poner a las provincias de rodillas para que sus diputados y sus senadores tengan que votar todo, a cambio de que les den al gobernador lo que les corresponde. Mira, el año pasado yo viajé a Mendoza y un empresario filo kirchnerista me dijo, la verdad, que el presidente más federal que tuvimos es Mauricio Macri, porque el kirchnerismo nos ponía siempre de rodillas a todos, y Mauricio, la verdad que nos dio lo que nos corresponde a cada gobernador. Entonces yo creo que la gente está valorando eso. Lo de Cristóbal López es vergonzoso, como fue vergonzoso, y lo explicó muy bien Alicia Terada, que la invito a que lo explique, lo que pasó con la moratoria de que es la primera vez que una moratoria perdona deudas a una empresa quebrada. Las moratorias son para que las empresas tengan oxígeno para cumplir con sus obligaciones, no a empresas que ya están quebradas. Discúlpame que me extendí mucho, Alicia, y te saqué la palabra, perdón. Así es, Alicia. No, por favor, un gusto. Bueno, ya que me diste pie, en realidad decíamos que esto de la apertura de los casinos no es más que seguir favoreciendo a los amigos del poder, porque no se olviden que Cristóbal López es socio de Cristina Kirchner. Entonces es lógico que por un lado le permita la apertura de los casinos,
cuando en realidad a nosotros nos ordenan que nos quedemos en nuestras casas, nos ordenan que no podamos hacer ni siquiera las reuniones domingueras de las familias. Y resulta que, como bien dijo Marcela, se hizo una moratoria. Yo trabajé 12 años en AFIP, así que conozco perfectamente lo que es la diferencia entre un plan de pago y una moratoria. Un plan de pago lo único que te da es plazo para pagar tu deuda, en cuotas con un interés más o menos bajo. En cambio, la moratoria te condona intereses resarcitorios y punitorios, y te permite inclusive pagar prácticamente el capital original. Pero en el caso de Cristóbal López, no sé si ustedes se recordarán, esa persona se quedó con 8.000 millones de pesos de lo que él vendía el combustible, le cobraba a la gente que compraba combustible, pero se quedaba con la plata. Con esa plata compró canales de televisión, compró diarios, agrandó su empresa y no pagó a la AFIP. ¿Por qué? Porque la AFIP en ese momento estaba manejada por la gente del kirchnerismo y por supuesto ni siquiera le daban una pequeña intimación. Ahora hicieron un traje a medida para Cristóbal López, haciendo esta moratoria y permitiendo, con una cláusula especial, la inclusión de todo lo que refiere a impuestos a los combustibles y demás, que como son retenciones, porque ellos al cobrarte el precio del combustible retienen lo que es del Estado, que son los impuestos que corresponde que perciba el Estado Nacional. Esos 8.000 millones se convirtieron, a través de todo este tiempo que él no pagó, y fundamentalmente a través de lo que es la penal tributaria, que aplica 6 tantos para aquellos que han retenido impuestos, como en este caso, y llegando entonces a la suma hoy de 71.000 millones de pesos. Eso es lo que Cristóbal López debería pagar hoy. Y en su quiebra hay fondos suficientes como para poder pagarlo. Justamente cuando estaba por el juez de la quiebra por distribuir esos fondos y pagar en primer lugar al Estado para que entre a las arcas del Estado Nacional, resulta que le hacen esta moratoria en donde le vamos a cobrar el capital original de 8.000 millones en comodísimas cuotas y en 10 años. ¿A ustedes les parece? Digo, ¿dónde está el negocio para el Estado darle una moratoria de esta calidad o de esta entidad a Cristóbal López, un deudor del fisco, una persona que inclusive estuvo evadiendo el pago de esa suma, que retuvo ilegalmente y que no pagó al Estado Nacional? Entonces, estas son las cosas que se ven, y esto es parte o sea, es en la punta del iceberg, como dice Marcela, de lo que se viene. Es por eso que tenemos que estar hoy más que nunca alertas, y que tenemos que estar preparados a defender nuestros derechos, nuestra democracia y nuestra república. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, entonces damos por finalizado. Maxi, te voy a pedir por favor que